qué mejor compañía. Don Gerardo Vega, director de Forjando Futuros, y don Ariel Ávila, subdirector de Pares Colombia y columnista. ¿Cómo me les va? ¿Cómo han estado? Nacho, muy buenas noches, muchas gracias. Sí, estamos aquí con la invitada especial Ariel Ávila, columnista, analista político y profesor universitario. Muchas gracias por estar con nosotros. Don Ariel, bienvenido. Nacho, ¿Cómo me le va? Gerardo, muchas gracias. Perfecto, ahí ya teníamos a don Ariel. Bueno, la Corte Suprema de Justicia ordena proteger el derecho a la protesta ante las agresiones sistemáticas que se han visto por este tiempo. ¿Qué dice el fallo exactamente? Y no sé cuál de los dos me va a responder. Yo le puedo responder, mire, el fallo básicamente dice 4 cosas. Dice, tal vez lo más importante en el fallo de fondo, es que en un país democrático no se puede estigmatizar a los manifestantes entre izquierda y derecha, buenos y malos, o entre amigos y enemigos. Y eso acaba un poco esa vieja doctrina del enemigo interno. Lo segundo es que obliga a pedir perdón al Estado y al Ministerio de Defensa, lo cual lo hizo hoy el ministro Trujillo, sobre las 4 de la tarde, aunque en una pedida de perdón bastante hipócrita, si ustedes la escucharon. Lo tercero, prohíbe la escopeta calibre 12 como arma no convencional. Y lo cuarto, ordena, también que esto es lo más importante, también muy importante, ordena crear un estatuto para el funcionamiento del ESMAD. Es un fallo histórico y además, digo yo, ejemplarizante. Ariel, yo creo que hay que decir una cosa más. Agregaría una cosa más a lo que dice Ariel, que es la neutralidad que deben guardar los funcionarios públicos en campañas en contra de la defensa de los derechos humanos y los derechos ciudadanos. Aquí hay una campaña por redes, por televisión, por radio, por muchas partes, de los funcionarios públicos en contra de los manifestantes y de los marchantes. Debe guardar neutralidad de esos funcionarios públicos porque es un derecho constitucional, el derecho a la protesta y al disentir por parte de la ciudadanía. Creo que es el punto de los 4 puntos, además, que dijo Ariel, ese punto de la neutralidad de los funcionarios públicos debe ser observada y acatada por los funcionarios públicos. ¿Y qué implicaciones tiene justamente este fallo? No, el fallo tiene, yo creo que el fallo tiene 2 implicaciones brutales, diría yo. Lo primero, la mayor implicación es de tipo político, y es que le dice a la policía, al Ministerio de Defensa, que la justicia va a estar atenta a cualquier exceso de uso de la fuerza por parte de la policía. Hasta el momento eso se había mantenido impune. Aquí en Bogotá, el 9 y 10 de septiembre mataron más de una decena de personas y no cayó una sola cabeza de un general, de un coronel, nada. El ministro no ha renunciado, aunque seguramente lo hará en las próximas horas después de lo que pasó hoy. Y eso estaba en la total impunidad. El presidente Duque se vistió con una chaqueta de policía y la justicia manda un mensaje político impresionante. Pero la otra implicación, digamos, es más de tipo jurídico, y es que le ordena a la policía crear ese estatuto de comportamiento del ESMAD, que yo creo que los ponen en serios aprietos, aunque el ministro ha dicho que ellos tienen un manual y que no lo van a cambiar, pero obviamente el fallo es obligatorio, y la petición de revisión a la Corte Constitucional no suspende los efectos del fallo, porque el fallo, no olvidemos, viene de una acción de tutela, y la acción de tutela tiene unas medidas de protección en la Constitución colombiana muy grandes. Ariel, no quiero seguir con Yo usted. creo que hay un mensaje, perdónenme que lo diga. Sí, adelante. Hay un mensaje más. Sí, Gerardo, te escuchamos. Hay un mensaje más, que es que la defensa de los derechos ciudadanos y derechos humanos no es subversivo, que es lo que se ha querido estos días repitiendo, controvertir. La Corte lo que dice, la defensa de los derechos humanos y los derechos ciudadanos no es una cosa subversiva. Debe respetarse, es un derecho constitucional, es un derecho consagrado, la gente tiene derecho a movilizarse, a protestar, a disentir. Yo creo que aquí lo que se observa también es una actitud cerrada del gobierno, arrinconada del gobierno y poco crítica internamente. No está dispuesta a ceder en que hay violación de derechos humanos y que hay respeto a la ciudadanía. Yo creo que la actitud de no haber pedido perdón desde el comienzo de Carlos Holmes Trujillo, el ministro de Defensa,
ha creado una situación mucho más difícil, más complicada, casi de complicidad con quienes actuaron de esa manera en homicidios y en crímenes contra la ciudadanía. Eso es claro porque es que si todos dicen que nadie dio la orden de disparar, ningún general, ni el ministro de Defensa, ni los militares, ni los policías, ni la autoridad civil, si nadie dio la orden, que es lo que se ha dicho, es porque entonces la policía está formada para matar, no para proteger, porque fue lo que se demostró estos días. Son muchos los muertos, hay una masacre en Bogotá, fue vista por el país, sucedió en Estados Unidos, sucede en Bogotá, se recrea a través de todos los medios de comunicación, pero no pasa nada, dice nadie dio la orden. Entonces, ¿cuál es la formación que tienen las fuerzas militares y la policía en el país? Gerardo, Ariel, no quiero ser pesimista, pero no están siendo ustedes como muy optimistas con muy poco, porque es que la defensa de los derechos es una obligación que se supone la debemos todos, la tenemos todos. Se debe proteger el derecho a la protesta ante las agresiones sistemáticas. Supone uno que esa es una obligación que deberían tener con todos los protestantes. Entonces no los estoy viendo yo a ustedes como muy optimistas con algo que dijo la Corte, pero que salvo más allá de lo de las armas y algunas otras cosas, era algo lógico y que se debería estar cumpliendo en el país. Usted tiene la razón si estuviéramos en un mejor sistema democrático. Sin embargo, después de lo que pasó el 9 y 10 de septiembre en Bogotá, había una sensación de impunidad muy grande en la sociedad. Entonces, básicamente, el pronunciamiento de la Corte Suprema es una bocanada de aire para los manifestantes. Y por eso es tan importante ese fallo. No, digamos, si esto hubiese sido en Alemania, en otro país, pues obviamente no habría tenido ningún impacto más allá de lo obvio. Pero en Colombia tiene un impacto importante, eso por dos cosas además. El 21 de octubre está convocado el Gran Paro Nacional, seguramente decenas de miles de personas van a salir y ese va a ser un momento de forcejeo muy delicado. Y lo segundo, si el gobierno de Iván Duque llegara a comenzar fumigaciones, vamos a tener 200.000 campesinos en las carreteras marchando hacia Bogotá. Y entonces, en estos momentos de tanta presión social, ese fallo llega como una bocanada de aire. Pero usted tiene toda la razón, digamos, lo que dice el fallo es lo obvio en cualquier democracia, uno no tendría por qué alegrarse de lo que es obvio, pero llega en un momento muy complicado para el país. ¿Qué pasará con la policía en las manifestaciones a partir del fallo? Yo quería decir, si me permiten, que es que casi nos hemos educado en un fetiche, que es que las leyes y las sentencias arreglan todo, y no es cierto, no es cierto. Es quienes dirigen, quienes gobiernan, quienes están al mando, los que hacen que esas leyes se cumplan o no. Obvio es, como dice Ariel, obvio es que en un país democrático pues se respetarán esos derechos. No se respetan. Aquí nos alegramos, celebramos y apoyamos que la Corte Suprema de Justicia diga eso. Pero miren cuál ha sido la actitud del gobierno, de desconocimiento a esa decisión de la Corte. O sea, esto no es un sistema democrático. Aquí habría que guardar el equilibrio de poderes. Respeto a la rama judicial, a las decisiones de los jueces, pero no vemos eso. Vemos es que el gobierno se disculpa, no cumple la sentencia. Hoy, a fuerza de líderes, a las 4 de la tarde hace un reconocimiento, unas disculpas mediocre. Aquí tiene que haber una decisión de fondo, que el Ejecutivo respete las decisiones de la rama judicial y el derecho de los ciudadanos. Bueno, y a partir de esto, ¿qué va a pasar con la policía en las diferentes marchas? No, mire, yo creo que esa pregunta es la que usted hace, es la pregunta del millón. Si nos atenemos a lo que pasó el día lunes en el paro que hubo, pues básicamente vimos una policía muy controlada a unos 30 metros de las diferentes marchas, yo acompañé varias de ellas. Entonces, pero todavía es una incógnita qué va a pasar. Yo creo que aquí vamos a llegar a una proporción entre lo que va a ser la policía del 9 y 10 de septiembre versus esta nueva realidad política y jurídica, y vamos a ver cuál es el punto medio de eso. Pero esta pregunta que usted hace es la que todo el mundo se está haciendo en este momento, yo me la estoy haciendo. Y entonces, ¿qué va a pasar entonces contra la contraparte? ¿Qué va a pasar con las marchas? ¿Y qué va a pasar con las marchas hasta el momento en que sean pacíficas? ¿Y qué pasará si hay desmanes? Cuando hay desmanes? ¿Qué va a pasar ahí? No, sobre el tema de las marchas, mire, decirle, yo lo que siento es que también los manifestantes tienen una
prioridad y es controlar los sectores violentos y radicales. Personalmente lo vi en la marcha del día lunes. Al final hubo desmanes en la Plaza de Bolívar, pero desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde fue totalmente pacífico. Entonces yo creo que también vamos a ver un comportamiento así. Ahora, creería yo que casi que son inevitables algunos tipos de comportamientos violentos. Entonces vamos a ver qué pasa, pero yo lo que siento es que los manifestantes también están haciendo un esfuerzo muy grande por intentar controlar todos esos sectores violentos. Y yo creo que lo que tiene que introducirse allí es el tema de la reforma al tema de orden público en el país, al cambio en la policía. La policía no puede seguir siendo una doctrina de seguridad nacional, de la Guerra Fría, de la lucha contra y controvertir a los manifestantes como si fueran los enemigos. No, la policía tiene que ser más de la rama civil, del Ministerio de Gobierno. La misma concepción del enemigo tiene que pasar. Aquí tiene que haber un respeto por los ciudadanos, por los derechos de los ciudadanos, y la policía tiene que respetar esos derechos de los ciudadanos, siendo pacífica esas movilizaciones. Gerardo, a grandes rasgos, ¿cuál es la propuesta de ese cambio en la policía? En la práctica. Bueno, aquí he enumerado un aspecto que es que salga de las fuerzas militares, sea parte del Ministerio Público, que la doctrina de seguridad nacional, el enemigo interno, ya no es eso que la Guerra Fría de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y tiene que ser una actitud de la policía de protección a los derechos ciudadanos, no de controvertir los derechos ciudadanos. Indiscutiblemente tiene que salir de las fuerzas militares para estar bajo el mando de una autoridad civil, que es el Ministerio de Gobierno. Nos anunciaron ustedes marcha el próximo, ¿qué día es? 21 de octubre. 21 de octubre. 21 de octubre está convocado ya el gran paro nacional, ya eso no tiene marcha atrás. Vamos, la pregunta es cuánta gente va a salir por el miedo al virus, pero yo creo que va a ser de grandes dimensiones. Ya Ariel, ¿y cuál es el motivo de este paro? ¿Cuál es la motivación? Esa pregunta suya también yo le la hice al Comité del Paro. El Comité del Paro me respondió que es el pliego de peticiones de los 104 puntos que quedaron del año pasado, después de las movilizaciones del 21 de noviembre, y que provocó esa famosa conversación nacional que no terminó en nada del gobierno nacional. Pero yo, más allá de eso, yo creo que la sensación que tiene gran parte del país es una crisis política, económica, social, política sin precedentes en los últimos 20, 30 años en Colombia. Y más allá que el gobierno haga alguna concesión, creo que casi que es inevitable una convulsión social a finales de este año y todo el próximo año. Creo que el gobierno no tiene capacidad de maniobra y desafortunadamente el presidente Duque está creyendo en conspiraciones de la izquierda internacional, de las disidencias, del ELN, no se ha dado cuenta que el país le está haciendo agua, y entonces yo tampoco veo un gobierno con capacidad de reacción. Llamaría a un diálogo, discutamos el pliego, pero lo veo sin ninguna capacidad de reacción. Entonces por eso creo yo que vamos a tener un país muy convulsionado. Pues a don Gerardo. Sí, Gerardo. Perdóneme, Nacho, yo creo que hay una cosa que es común a todos la gente que protesta y marcha. No maten más líderes sociales. No maten más líderes sociales. La policía respete y no mate a los marchantes. Yo creo que hoy nos une a todos los colombianos eso. Hay otras reivindicaciones de orden económico y social. Salarios, reformas económicas, reformas laborales, reformas en medio ambiente, todas esas cosas. Pero hay un propósito común. No maten más, no asesinen líderes sociales y la policía no mate más gente. A don Gerardo Vega y a don Ariel, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Nacho, muy amable, muchas gracias a todos. Muy amables, muchas gracias. Vámonos para el municipio de Itagüí, volvemos con ustedes. Estamos